Muy buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Nuevamente con ustedes para darle continuidad a nuestros estudios en la enseñanza de varones, en el Ministerio de Varones de Casa de Oración. Y vamos a darle seguimiento a la serie que enseñamos de el plan de Dios o el papel del hombre en el plan de Dios desde el inicio para nosotros los hombres, los varones, con respecto a nuestra familia. No sé si ustedes recuerden en enseñanzas pasadas, hablamos de que Dios nos confirió 3 responsabilidades principalmente, a nosotros los padres, y hablamos en las primeras enseñanzas en el papel de nosotros los padres como reyes de la casa, del hogar. Y después vimos nuestro papel como sacerdotes y lo fuimos desarrollando así de una manera escalada hasta terminar en la enseñanza anterior con el sacerdocio del creyente en el Nuevo Testamento, la última enseñanza que tuvimos. Y hay una tercera responsabilidad que Dios nos da y que es nuestro papel como profetas de nuestra familia, como profetas de nuestra esposa y de nuestros hijos. Y hoy toca esta tercera responsabilidad en el desglose de la enseñanza que vamos a tener el día de hoy. Bien, vamos a poner este tiempo en oración en las manos del Señor y vamos a empezar a desarrollar nuestra enseñanza del papel como profeta en nuestra casa. Vamos a orar. Padre, te damos muchísimas gracias, Señor. Te bendecimos y te adoramos, Padre. Te damos gracias, Señor, porque tú eres grande y misericordioso para con nosotros y porque nos muestras, Señor, cada día cosas nuevas que debemos saber y que debemos enseñar a nuestros hijos, a nuestra esposa. Y también estamos conscientes de la responsabilidad que tomamos como varones, como padres de familia, esa responsabilidad que tú nos das para santificar a nuestra familia, a nuestra esposa, a nuestros hijos, y aún para santificarnos a nosotros mismos a través del conocimiento bendito de tu palabra, Señor. Así que te damos gracias esta noche y ponemos este tiempo en tus manos. Y yo espero, Señor, que sea de edificación esta enseñanza para mis hermanos y agradezco de antemano el tiempo que se tomarán para escuchar esta breve enseñanza acerca de nuestro papel como profetas, Señor, el que tú nos has dado para aplicarlo, Señor, en este tiempo a nuestra familia, aún en la misma iglesia, Padre. Te damos gracias, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Bien, si nosotros acudimos al diccionario secular, Larousse, por ejemplo, hace una definición de la palabra profeta y dice que el profeta es el que predice las cosas por inspiración divina. Es decir, no es solo porque anuncia un acontecimiento futuro, solamente porque se le ocurre, porque sea una idea de él, sino que debe de ser por inspiración divina, que sea palabra venida de parte del Señor. Según la Biblia, Moisés fue el primero con el que Dios se comunicó para predecir el futuro de Israel cuando el pueblo de Israel era esclavo en Egipto. Entonces Dios le da la palabra a Moisés para que él a su vez la proclame a su pueblo, que es una palabra de libertad. Si continuamos, Samuel poseía un alto grado de don profético. Sin embargo, en su tiempo no se les llamaba profetas, sino se les llamaba
videntes. Otros ejemplos, por ejemplo, Elías y Eliseo eran iluminados por la gracia de Dios y ellos profetizaban y daban el anuncio al pueblo de Dios. Por otro lado, David se convirtió por la gracia de Dios en lo que se conoce como rey y profeta, porque él, si nosotros recordamos, muchos de sus escritos, de sus salmos son proféticos. Y después de David empieza otro orden de profetas, divididos en profetas mayores, como serían Isaías, Jeremías, Daniel, Ezequiel, y los llamados profetas menores, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Ageo, Zacarías, Malaquías, y terminamos ahí. En Judea hubo también varias profetisas. Por ejemplo, María, la hermana de Moisés, profetizaba. Débora y Ana, que de hecho fueron las primeras que reconocieron a Jesús como el Mesías, como el prometido del Señor. En términos muy generales, profetizar es anunciar lo futuro en virtud de un don divino. Es decir, no es algo que se nos ocurra, no es algo que inventemos, es algo que tiene que provenir de Dios o de la palabra de Dios. Entonces, es importante porque eso implica una gran responsabilidad en nuestro papel a nosotros los padres como profetas. Nosotros no podemos profetizar sobre nuestra familia, sobre nuestra esposa y nuestros hijos a la ligera. Tiene que ser algo, tiene que ser una palabra que venga directamente del Señor, del propósito de Dios para nuestra esposa, nuestros hijos e incluso para la iglesia. En la interpretación del diccionario de la Biblia encontramos la siguiente definición. El ministerio de la profecía o el de profeta es entendido como la interpretación de la historia que haya el significado de la misma solo en términos del interés, el propósito y la participación divina, es decir, de Dios. Escuchemos bien, la interpretación de la historia que haya el significado de la misma historia, solo en términos del interés de Dios, del propósito de Dios y de la participación de Dios en cada acontecimiento. En términos generales, el profetismo comienza con Moisés y se refleja en la mayoría de los escritos bíblicos. Y aprovechando esta parte, tendremos que decir que todas las profecías del Antiguo Testamento apuntan a una sola persona, a nuestro Señor Jesucristo, tanto en su primera como en su segunda venida. Bien, hay en otros pueblos ciertos fenómenos emparentados con la profecía, pero en ninguno de ellos se halla la profundidad ni tampoco la influencia del profetismo bíblico. Y la razón es muy evidente, porque todo el Antiguo Testamento mira hacia el porvenir. Como decía hace un momento, mira hacia la venida de nuestro Señor Jesucristo y juntamente con Él al cumplimiento de todas esas profecías hechas en el Antiguo Testamento. Y todo esto basado en lo que Dios ha hecho, en lo que Dios ha dicho en el pasado, y donde proclama la espera y el cumplimiento pleno de esas promesas, como decía, en la persona, en el Mesías, en nuestro Señor Jesucristo. La afirmación el día del Señor o el día de Yahweh anima no solo los libros proféticos,
sino también los históricos y los poéticos del Antiguo Testamento. Por ejemplo, el mismo Pentateuco, basado en el Éxodo y en el Pacto del Sinaí, entrevé el tiempo en que Israel como pueblo será libre de toda esclavitud, será la nación santa del Dios Santo. Aquí el detalle es que muchos de ellos no lo han creído y ellos siguen esperando un primer Mesías. Algunos de ellos no creen en el cumplimiento de las profecías en la persona de nuestro Señor Jesucristo y lo han desechado. Y entonces ellos siguen en espera de un Mesías. Algunos otros han creído y ellos se les considera como judíos mesiánicos, pero ellos son los que han creído en el cumplimiento de todas estas profecías en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, en el Nuevo Testamento, a su vez, se ve en Jesús y en su iglesia el cumplimiento de aquella promesa y por ello valora altamente la profecía del Antiguo Testamento. Es decir, el Nuevo Testamento valora todas las profecías dichas, proclamadas en el Antiguo Testamento. Y todas estas profecías del Antiguo Testamento se extienden hacia la plena realización del reino, es decir, no solamente en este tiempo, sino en el tiempo venidero. Apuntan a lo que llamamos la parusia, que significa la segunda venida del Señor. La parusia, si usted escucha esa palabra, es la segunda venida del Señor. De manera que esto afirma así una dimensión profética propia del cristianismo y de ninguna otra religión. Porque en ninguna otra religión el cumplimiento de las profecías es tan grande y ha tenido tanto cumplimiento como las profecías cristianas. Muy bien, si analizamos un poquito la terminología de la palabra, vemos que la palabra que concierne al término profecía viene del hebreo naví, que traducido quiere decir profeta, y probablemente se deriva de una raíz que significa anunciar o proclamar. Anunciar las buenas nuevas de Dios, anunciar o proclamar el reino de Dios. El Antiguo Testamento lo aplica a una variedad de personas con diferentes actividades, en diferentes tiempos, con diferentes trabajos o diferentes actividades de diferentes clases sociales, los profetas del Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Génesis 27, Dios da el título de profeta a Abraham cuando le advierte a Abimelech que no toque a Sara, porque ella está casada con un profeta. Si nosotros vemos el contexto de esta porción de la palabra, vemos que Abraham y Sara le mintieron a Abimelech diciendo que eran hermanos, y cuando Abimelech decide tomarla para sí, Dios le habla a Abimelech y le dice: no toques a Sara porque ella está casada con un profeta. Esta profesión de profeta Dios se la da a Abraham porque él va a anunciar a sus próximas generaciones las buenas nuevas del Señor. Y en Éxodo 7:1 también Dios le confiere a Aarón la profesión de profeta. Dice Éxodo 7:1 que Jehová dijo a Moisés: mira, yo te he constituido Dios, con minúscula, para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Lo que quiere decir que Dios hablaba a Moisés, le confería los planes que tenía para el pueblo, y Moisés, como argumentó que él era tartamudo, entonces Dios le dijo: hazlo saber al pueblo a través de Aarón, porque Aarón será
tu profeta. En Primera de Reyes, en los capítulos 17 y 19, en estos dos capítulos, Dios habla a Elías para indicarle cada acción y cada paso que él tiene que dar para proclamar el juicio sobre el pueblo de Dios. Por ejemplo, en el capítulo 17, en el versículo 2 y 8, dice textualmente: y vino a él, hablando de Elías, y vino a él palabra de Jehová diciendo. Y luego viene la descripción de lo que Dios habla a través de la boca de Elías. Luego en el versículo 14 dice: porque Jehová Dios de Israel ha dicho así. Otra vez, la voz de Dios hablando al profeta. Y luego en el versículo 16 del mismo capítulo 17, versículo 16, por ejemplo, vemos el cumplimiento de la palabra de Dios con respecto a la tinaja y a la harina, en el contexto del encuentro de Elías con la viuda pobre, y cómo se cumple la palabra conforme Dios había hablado a Elías en cuanto a que la harina y el aceite no iban a menguar. En el capítulo 18:1 del mismo Primera de Reyes, dice así: pasados muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año y dijo, y empieza a describir en el contexto del mensaje de Elías a Acab y de la victoria de Elías en el monte Carmelo sobre los profetas paganos. Pero aquí lo importante es resaltar que dice que pasados muchos días vino palabra de Jehová, otra vez palabra de Dios al profeta, en el tercer año, y luego dijo y hace toda la descripción de los acontecimientos. De manera que la profecía es palabra de Jehová, es palabra del Señor, es palabra de Dios. Esto es muy importante. No es algo que se le ocurre a Elías o a Eliseo o a ninguno de los profetas, sean mayores o sean menores, sino que es algo que Dios ha dicho. Y esa misma tesitura, esa misma calidad de palabra, esa misma responsabilidad en la transmisión de lo que son el consejo de Dios, eso mismo tiene que ser transmitido por nosotros a nuestra familia, aún a nuestra iglesia. Esto es muy importante porque tiene que ser palabra del Señor. Tenemos que proferir nosotros palabra de Dios para nuestros hijos. Y la palabra de Dios es para edificación, es para exhortación, como lo veremos un poquito más adelante en 1 Corintios, en el capítulo 14, versículo 3. De una vez lo vemos, dice: pero el que profetiza habla a los hombres primero para edificación, para exhortación y para consolación. Ese es el propósito de la profecía. Y ese ha sido siempre a través de la historia, a través de toda esta parte que estamos viendo desde el Antiguo Testamento. De manera que nosotros no podemos hablar o profetizar sobre nuestra familia lo que se nos ocurra, sino que tiene que ser palabra de Dios. Y para eso nosotros tenemos la palabra profética más segura, como dice el apóstol Pedro, que consiste en la palabra de Dios. Bien, volvamos un poquito al Antiguo Testamento. En Malaquías 4:5, me gustaría ver todo el contexto del capítulo 4, lo vamos a ver un poquito. Malaquías es el último de los profetas. Recordemos que después de Malaquías, durante 400 años, hubo un periodo de silencio, el que es intermedio entre
entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. De manera que es importante ver este contexto de cómo Dios guardó silencio y no mandó profetas durante 400 años. Y en ese contexto hay una palabra profética que es el advenimiento del día del Señor, del día de Jehová. Nosotros vemos en el último capítulo de Malaquías solamente tiene 4 capítulos. Y dice así, Malaquías 4, del 1 en adelante, dice: porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Esa palabra es fuerte y está vigente también para nuestros días. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos. Allí está la palabra, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Es dura la palabra. Mas a vosotros, esto es importante, mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Una promesa importante. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada, hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Una vez más, ha dicho Jehová de los ejércitos. Versículo 4 dice: acordaos de la ley de Moisés, mi siervo. Fíjese la vigencia de la ley de Moisés. Dice: mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Recordemos la enseñanza pasada en el sacerdocio del creyente, que nosotros ahora somos el pueblo adquirido por Dios. Dice que somos nación santa, pueblo adquirido por Dios para proclamar las buenas nuevas. Entonces, versículo 5, el último versículo del Antiguo Testamento, el penúltimo, dice: he aquí, yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Versículo 6 dice: él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. Veamos esta promesa preciosa que nos concierne para nosotros como familia. Dice que Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Bien. En el versículo 5 dice: aquí yo envío al profeta Elías antes de que venga el día de Jehová, grande y terrible. Y el versículo 6 dice: él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Con este mensaje profético que nos enmarca la esperanza de la unidad familiar y también la salvación, cuando Él dice que hará volver el corazón de los hijos hacia los padres y el de los padres hacia los hijos, este mensaje anuncia la esperanza de la unidad familiar, esta unidad que tanta falta nos hace en estos tiempos. Esta parte donde se ha desintegrado la familia, donde los principios del Señor se han hecho a un lado, y donde obviamente no hay esperanza tampoco de salvación, porque como no hay proclamación de la palabra, no hay unidad de la familia, entonces no hay proclamación para la salvación. De manera que es importante cómo concluye el Antiguo Testamento. Tanto Malaquías como Abdías y otros profetas, algunos que son predecesores de ellos, ven desde lejos el primer advenimiento de Cristo y la salvación que aguarda, pero solamente aquellos que creen, aquellos que han creído y han confesado al Señor Jesucristo como
su Señor y Salvador. Pero también vislumbra el segundo advenimiento de Cristo, con el juicio final de los impíos y la salvación eterna para los que temen su nombre. Entonces, es importante porque dice que Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Dice, no sea que yo traiga juicio, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Y eso es lo que nosotros tenemos que proclamar a nuestros hijos. Palabra del Señor. Ese es nuestro papel como padres, siendo profetas. Y bueno, quizá algunos de nosotros podríamos preguntarnos cómo puede ser eso. ¿Podemos escuchar la voz de Dios como lo hacían aquellos grandes profetas? No sé si alguien tenga ese don, pero por lo menos yo nunca he escuchado audiblemente la palabra de Dios, audiblemente. Pero sí sé que la palabra de Dios está en su totalidad y en toda su certeza en la Biblia. De manera que si yo le puedo profetizar a mi esposa y a mis hijos, aún a la misma iglesia, lo que tengo que hacer es pregonar la palabra de Dios. Por ejemplo, yo puedo aplicar en la vida de mis hijos, de mi hija o de mi hijo, y yo puedo derramar esta palabra sobre sus vidas. Por ejemplo, Números 6, 24 al 27. Yo puedo proclamar esta profecía sobre mis hijos. Jehová te bendiga y te guarde. Hijo mío, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. ¿Queremos bendición para nuestros hijos? ¿Queremos que Jehová los bendiga y los guarde? ¿Usted ha notado la diferencia entre un hijo de Dios y alguien que no cree en Dios, alguien que no es convertido? ¿Usted ha visto el rostro de alguien que cree en el Señor? De alguien que confiesa que el Señor es su Dios, que el Señor Jesucristo es su Dios. Podemos ver que su rostro resplandece, a diferencia de alguien que no cree o que cree en otras cosas. Y esa es la gran bendición. Nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos que Dios tiene misericordia de ellos, en las buenas y en las malas, en cualquier circunstancia. Tenemos que enseñarles que Jehová alza sobre ellos su rostro, que Jehová está siempre presente en sus vidas. Primero porque nosotros oramos por ellos y le pedimos al Señor su protección, su paz. Es nuestra responsabilidad poner el nombre del Señor sobre nuestros hijos si queremos bendición para ellos. Debemos enseñar principios a nuestros hijos que sean enteramente bíblicos. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Todo, Filipenses 4:13. Pero solamente esta palabra se confirma si nosotros estamos inmiscuidos en la enseñanza de nuestros hijos. Y esta enseñanza empieza desde antes de su nacimiento, porque nosotros hemos orado por nuestros hijos aún antes de nacer. Cuando estaban en el vientre de su mamá, nosotros orábamos y alabábamos a Dios y confesábamos su nombre y veíamos cómo el niño se regocijaba en el vientre de su mamá. Y esa certeza que nos fortalece solamente puede ser encontrada en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que enseñar a nuestros hijos a tener la mente de Cristo. Preguntarnos qué haría nuestro Señor Jesucristo en cualquier circunstancia
buena o mala, por la que atravesemos o por la que atraviesen nuestros hijos. Enseñarlos a tomar decisiones cristianas basadas en la enseñanza del Señor. Hay una serie de promesas que desgraciadamente se han mal interpretado en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 28, que son todas las bendiciones que el Señor profetizó para su pueblo en el Antiguo Testamento, pero que tienen una aplicación aún para nosotros, aunque desgraciadamente han sido tergiversadas por evangelios tan falsos como el evangelio de la prosperidad o la palabra de fe. Pero conviene dar una repasada y ver que todas estas bendiciones alcanzan a nuestros hijos, si no de manera literal, sí de una manera espiritual. Y la condición sigue siendo la misma que Dios le puso al pueblo de Israel en ese tiempo. Si oyeres la voz de Jehová, tu Dios. Esa es la misma condición que nosotros debemos enseñar a nuestros hijos. Hijos, si oyeres la voz de Jehová tu Dios, bendito serás en la ciudad y bendito en el campo. Es decir, donde quiera que tú estés, si oyeres la voz de Jehová, bendito serás en cualquier lugar donde tú te encuentres. Y mire la siguiente. Si oyeres la voz de Jehová tu Dios, bendito será el fruto de tu vientre. Benditos serán tus hijos. Tus generaciones serán bendecidas. Bendito serás en tu trabajo, en el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias. Habla del trabajo. En la cría de tus vacas y los rebaños y en las ovejas, habla de tus propiedades. Bendito serás si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Es la misma condicionante del Antiguo Testamento para nuestros días. Bendita será tu canasta y tu arteza de amasar. Es decir, nunca faltará provisión en tu mesa. Nunca faltará provisión en tu casa. Siempre habrá, aún en tiempos de necesidad. Mire, probablemente en este tiempo en donde las cosas están tan difíciles por la pandemia, yo estoy seguro que a ningún hijo de Dios le ha faltado que comer. Aunque sea lo básico, aunque sea sus frijolitos o su molcajete de chile o una sopita aguada, lo que sea. Bendita será tu canasta y tu arteza de amasar. Siempre habrá. Vendrán tiempos mejores, vendrán tiempos de abundancia. Si hoy es tiempo de vacas flacas, seguramente vendrán las vacas gordas. Pero debemos estar agradecidos con el Señor. Como decía el apóstol Pablo, estoy impuesto a estar contento con el Señor cuando es tiempo de necesidad y cuando hay tiempo de abundancia. Eso es estar agradecidos con Dios. Eso es escuchar la voz de Dios. Recordemos que Dios siempre tiene el control sobre todas las cosas. Dios no ha perdido el control aún en medio de esta pandemia y de estas necesidades. Él sigue teniendo el control y Él sabe lo que sigue. Pero la promesa del Señor, si oyeres la voz de Jehová tu Dios, benditas serás. Porque Jehová derrotará a tus enemigos, a los que se levanten contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán delante de ti, dice el Señor. Y luego dice que Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en lo que tú pusieres tu mano. Solo que no hemos terminado de creerle al Señor. Pero Él nos bendecirá en la tierra que el Jehová nuestro Dios nos da. En donde quiera que estemos, en donde Dios nos ha puesto, tenemos que ser bendición para otros. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo. Fíjese qué promesa tan preciosa. Te confirmará el Señor por pueblo santo suyo. ¿Por qué? Porque Él nos lo ha jurado. Nos lo ha jurado. Y Dios no es hombre ni hijo de hombre para que mienta. Pero la condición es la misma. Cuando guardares los mandamientos de Jehová,
tu Dios y anduvieres en sus caminos. Es la misma condición que Dios le puso a su pueblo en el Antiguo Testamento. Es la misma condición para nosotros. Cuando guardares los mandamientos de Jehová, tu Dios, y anduvieres en sus caminos. Hermanos, eso es lo que nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos. De otra manera, todos los pueblos de la tierra no podrán ver el nombre del Señor porque no les enseñamos los principios que Dios ha puesto en nuestra vida. Dice que verás todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti y te temerán. No porque seas un valiente, sino porque eres un hombre temeroso de Dios. Eres un varón que cree en la palabra de Dios y que se comporta de acuerdo a los principios de Dios. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te habría de dar. Y te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir a toda obra de tus manos. Y hay una promesa importante que deberíamos de considerar en este tiempo. Dice, y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Oh, si este principio, hermanos, los pusiéramos en práctica, quizá muchos de nuestros hermanos no estuvieran en la condición en la que están. Y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Cuidado. Cuidado con las tarjetas de crédito, cuidado con todas estas cosas que nos engañan. Y continúa, dice, y te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. Y estarás encima solamente y no estarás debajo. Y la condición otra vez la misma. Si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, la palabra de Dios es vigente hoy. Si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes. Y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, la misma condicionante, si no te apartares ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. Qué mejor palabra profética, hermanos, para nuestros hijos. Qué enseñanza más rica contenida en la palabra de Dios. Dios nos ha hablado a través de ella. Dios nos ha hablado a través de la Biblia. Y la misma Biblia dice, para concluir, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Usted lo conoce, Salmo 1, del 1 al 3. Ni estuvo en camino de pecadores. Eso es lo que hay que enseñar a nuestros hijos. Sino que en la ley de Jehová está su delicia. En la ley de Jehová está su delicia. Y en su ley medita de día y de noche. Por lo tanto, hermanos, tenemos que enseñar la ley de Dios a nuestros hijos. Si no, ¿cómo pueden meditar en ella? Y dice que será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Amén. Amén. No hay mucho que decir, no hay mucho que extendernos. Yo creo que la palabra de Dios es muy clara. Oremos por nuestros hijos, profeticemos en ellos, pero hagámoslo sobre la palabra segura, sobre la palabra de Dios, hermanos. Guardemos esta profecía para nuestros hijos, extendámosla sobre sus vidas, sobre la iglesia, sobre todos aquellos que dependen de nosotros. Vamos a orar y a darle gracias a Dios por este tiempo. Yo espero que haya sido de gran edificación esta pequeña enseñanza, hermanos, acerca de nuestro papel como profetas. Oremos.
Gracias, Señor bendito. Gracias, mi Dios, por esta preciosa palabra, Señor, que tú nos has mostrado el día de hoy. Y gracias, Señor, porque también nos has mostrado la gran responsabilidad que tenemos acerca de cómo profetizar sobre la vida de nuestros hijos, de nuestra familia y aún sobre la iglesia. Gracias, Señor. Yo espero que haya sido de gran edificación esta pequeña porción de tu palabra y que nos ayudes a ser, Señor, como aquellos profetas fieles, Señor, a ti, que aún fueron capaces de dar su vida por extender tu palabra, por darla a conocer, porque sabemos en quién confiaban, en quién estaban seguros. Hoy nosotros estamos parados sobre la roca, Señor, que es nuestro Señor Jesucristo. Y te pedimos que nos enseñes a profetizar sobre nuestros hijos solamente a través de tu palabra. Que no impongamos nuestras ideas, sino que sea tu ley, tu misericordia y tu gracia, Señor, de nuestra boca hacia ellos. Tu propia palabra, Señor, descargada en ellos a través de nosotros, como profetas. Te damos gracias, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Buenas noches.